Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 17 de julio de 2024 y esto es La Contracrónica. Tras varios meses deshojando la margarita, Donald Trump ya tiene compañero de fórmula. No será, tal y como estaba previsto, su anterior vicepresidente, Mike Pence, con quien tiene mala relación desde hace ya unos años, sino alguien mucho más joven, James David Vance, más conocido como J.D. Vance, un senador por Ohio de solo 39 años, famoso por haber escrito Hillbilly, una elegía rural, un superventas de hace ya 8 años que le convirtió en un autor famoso y le colocó en el mapa de los republicanos a tener en cuenta. No se puede decir que sea alguien inesperado, de hecho encaja a la perfección con Trump, pero la elección sí ha decepcionado a muchos que esperaban ver a Marco Rubio, el popular senador por Florida, como próximo vicepresidente. El anuncio de la elección de Vance fue lo primero que hizo Trump nada más subir al estrado en la convención republicana que se está celebrando esta semana en Milwaukee. Antes de eso ya había informado a sus seguidores de su decisión en la red Truth Social. La expectación era máxima horas antes de que comenzase porque, a pesar de que Trump se declaró vencedor de las primarias hace meses, aún no se sabía quién le iba a acompañar en la campaña. El hecho de que un tirador tratase de asesinarle el sábado pasado en Pensilvania también influyó decisivamente en la atención que esta convención republicana está concitando entre la opinión pública. Trump se presentó pletórico ante los delegados del partido, con un apósito en la oreja y convencido de que ganará las elecciones de noviembre. El candidato sabe que una de las pegas que le ponen los votantes republicanos es su edad. 78 años cumplió el pasado mes de junio. Quizá por eso mismo ha escogido a un hombre joven al que ha calificado como sangre nueva para el partido y para su próxima presidencia. Vance no solo trae juventud, aparte de ser un autor de éxito que ganó una fortuna con su autobiografía, luego ya convertida en película, es senador desde 2023 y antes de eso sirvió en los Marines. Fue destinado a la guerra de Irak, a su regreso se graduó en Ciencias Políticas en la universidad y luego se dedicó a trabajar en una firma de inversión. No sería hasta 2021 cuando decidió entrar en política presentándose a las elecciones legislativas en su estado natal, en Ohio. Se convirtió así en un joven senador con gran proyección de futuro. Para entonces ya se había hecho trumpista, cosa que no era unos años antes. Donald Trump apoyó personalmente su candidatura al Senado, algo que contribuyó de forma decisiva a su victoria. Como favor con favor se paga, Vance respaldó a Trump desde el primer día de las primarias republicanas. Entró así en las quinielas de los vicepresidenciables, pero no era ni mucho menos el favorito. Su elección se debe a su juventud, al buen nombre que ha cosechado dentro del Partido Republicano y al hecho de que proviene de la zona del conocido como Rust Belt, una de las zonas más problemáticas de cara a las elecciones porque reúne muchos votos electorales y sus estados suelen estar en disputa. Los delegados del partido celebraron alborozados la elección. Los republicanos están convencidísimos de la victoria y más unidos que nunca tras el atentado del sábado. Vance viene a demostrarles, además, que el trumpismo puede tener continuidad más allá de Trump. El candidato está plenamente alineado con los postulados de Trump y muchos consideran que el futuro de los republicanos pasa por él. Es mucho más culto que su jefe, tiene experiencia militar y, a diferencia de Trump, viene realmente de la clase trabajadora, lo que podría permitir al partido llegar a votantes de tradición demócrata. He decidido que la persona más indicada para asumir el cargo de vicepresidente de Estados Unidos es el senador J.D. Vance. Se concentrará en la gente por la que ha luchado de forma tan brillante, los trabajadores y agricultores estadounidenses de Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota y más allá. Bien, os he leído traducida, obviamente, la anotación que Donald Trump escribió el pasado 15 de julio, es decir, hace un par de días, poniendo fin así a un proceso de eliminación, al más puro estilo del aprendiz, The Apprentice, aquel programa de televisión que Trump presentó durante varios años, bueno, durante muchísimos años, desde 2004 pues hasta que llegó al poder prácticamente, que tuvo muchísimo éxito en Estados Unidos y que consistía, los que tuvisteis ocasión de ver algún capítulo lo recordaréis,
en elegir a un directivo para sus empresas. Se presentaba mucha gente, chicos jóvenes por lo general, que querían llegar lejos en la vida y tenían a Donald Trump, en aquel entonces un Donald Trump no político, sino empresario de éxito, y eso les facultaba, si ganaba, les facultaba para conseguir un buen contrato. El que ganase el concurso, su premio era ser contratado por el grupo de empresas Trump. Los demás quedaban, por supuesto, eliminados. El concurso, ya digo, era tremendamente popular. Hablamos mucho de él en su momento, pues allá por el año 2016-17, cuando Trump ganó las elecciones de aquel año. Vamos, iba a decir sus primeras elecciones, las segundas no sabemos todavía si las va a ganar o no. El premio estaba bien, consistía en un trabajo muy bien pagado. Y luego también el éxito del programa no solo era ese, sino que Trump desplegó todos sus encantos como showman. En eso es algo que este candidato, y antes presidente, siempre se ha demostrado como un artista. Se le da muy bien las cámaras, domina muy bien los tiempos. Vamos, parece que ha nacido con una cámara pegada a la espalda o directamente con una cámara delante. Lleva muchos años delante de los objetivos y se maneja muy bien con ellos. Es decir, no hay momento en el que salga mal, en el que tenga un mal gesto. En una palabra, que al fenómeno Trump, que es un fenómeno que tiene ya pues 8 años, desde que anunció, bueno, más de 8 años, porque él anunció que se presentaría en 2015, ya pues va para 9 años, creo que fue en agosto de 2015, cuando, sí, justo casi 9 años, cuando anunció que se metía en política, que ha ido de la mano con los medios de comunicación, la televisión, etcétera, pero antes de eso ya era una celebridad. Yendo al candidato en cuestión, al candidato que acaba de presentar Trump, a su ticket, a su compañero de fórmula, a J.D. Vance, este es un tipo muy conocido en Estados Unidos. Y también fuera de Estados Unidos, no tan conocido obviamente, pero a diferencia de otros políticos estadounidenses de los que no se sabe nada hasta que ocurre una cosa de estas, es conocido fuera gracias a un libro que publicó en el año 2016 y que ha sido traducido a varios idiomas, entre ellos, por supuesto, al español. En nuestro idioma lo publicó en el año... Fue en 2017, no mucho después, acababa de llegar Donald Trump a la Casa Blanca. Lo publicó la editorial Deusto. Yo lo leí entonces y la verdad es que me gustó mucho. Formaba parte, este libro se titula, lo podéis seguir comprando, de hecho hasta le hicieron posteriormente una edición de bolsillo. Eso sí, la edición de bolsillo está en Bucket, si mal no recuerdo por haberlo visto en las librerías. Formaba parte de toda esa bibliografía tan abundante que salió al mercado durante el año 2017 para tratar de explicar el inesperado triunfo de Donald Trump. Hoy ya nos hemos acostumbrado a vivir con él y asumimos que no solo ganó las elecciones, sino que gobernó 4 años y que podría volver a ganarlas este año y gobernar otros 4 años. Pero en el año 2017 era toda una novedad. Era un tipo conocido, conocidísimo, celebérrimo, todos sabíamos dar cuenta de Trump, pero que llegase, ni más con la edad que tenía, con 70 años recién cumplidos, a la Casa Blanca, llamaba la atención de qué había pasado en Estados Unidos para que terminasen escogiendo a un millonario que traía una mochila pesada de escándalos, de problemas, de quiebras en sus empresas, etcétera, etcétera. Era una cosa que cualquier persona interesada en política internacional o en política sin más estaba necesitada, yo era uno de ellos, de explicaciones, de saber exactamente qué era lo que había pasado en Estados Unidos. Bien, uno de estos libros era este de J.D. Vance, que en aquel entonces todavía no se dedicaba a la política, trabajaba en una firma de inversión. En España creo que funcionó bien, aunque evidentemente no tanto como en Estados Unidos, donde este libro de los Hillbillies tuvo muchísimas ediciones. Y bueno, según he podido enterarme, lo he buscado por pura curiosidad. ¿Cuánto ganó J.D. Vance con las regalías de este libro? Y lo que me he encontrado es que a principios de este año había ganado ya $500,000 en regalías. Y por supuesto, más allá del $500,000, muchísimo sobrenombre. De hecho, yo era alguien que conocía, porque he leído un libro suyo y porque, aunque se había presentado a las elecciones al Senado por el estado de Ohio, donde es conocidísimo naturalmente, se le recordaba o se le tenía en cuenta por este libro. Un libro que, ya digo, fue un éxito bestial. Unos años más tarde, creo que fue en 2020 o 2021, Netflix produjo una película que iba sobre el libro. Adaptó, esta película, una película de una película de muchísimo éxito, que en español se titula igual, Hillbilly, una elegía rural,
con Glenn Close y Amy Adams. En fin, la película no la he visto, así que no puedo opinar de ella. Del libro sí, lo comenté en su momento en la contraportada, ya dije que me parecía un libro realmente bueno. Una autobiografía que servía como análisis sociológico muy certero de ese Estados Unidos que no solemos ver desde fuera y que explicaba bastante bien por qué ciertas zonas del país, concretamente los Apalaches y la zona del Rust Belt, habían votado, bueno, de hecho esa zona decidió las elecciones del año 2016. Cuando este libro salió a la venta, J.D. Vance era un completo desconocido, por supuesto. Nadie, ni en Ohio ni en Estados Unidos, sabía dar cuenta de él más allá de la gente cercana. Lo único que se sabía de él en aquel momento era lo que ponía en la solapa del libro. Ya, un tipo de Ohio que pasó su niñez y adolescencia entre Ohio y Kentucky, en una familia desestructurada, con problemas, sus padres divorciados, problemas de alcohol y de drogas, en una zona deprimida económicamente. Bien, pues este joven se sobrepuso, el joven J.D. Vance se sobrepuso a ello alistándose en los Marines. Le mandaron a la guerra de Irak, luego estudiando una carrera en la Universidad del Estado de Ohio, posteriormente fue a estudiar otra, Derecho, concretamente a la Universidad de Yale, y luego más tarde, debe de ser muy listo, empleándose en una prestigiosa firma de inversión en capital riesgo, una firma llamada Mithril Capital, que es una empresa de capital riesgo creada por Peter Thiel, a quien seguramente conocéis, es uno de los fundadores de PayPal. Bueno, un caso, el de J.D. Vance, un caso de triunfo inesperado, porque lo que la vida le tenía reservado al joven Vance, a este hillbilly, era el mismo fracaso o un fracaso muy parecido al de sus padres o al de sus abuelos. El libro explicaba de forma convincente, yo creo, por lo que recuerdo, lo leí hace ya unos años, pues cuando salió en el año 2017, explicaba de forma muy convincente por qué esas comunidades de clase trabajadora y de tradición demócrata se estaban pasando en masa al Partido Republicano, pero no al Partido Republicano tradicional, sino al Partido Republicano de Donald Trump. Luego, tras este libro, aparte de otros muchos que salieron en aquel entonces, pero este estaba focalizado en esta región de Estados Unidos, pues llegaron muchos documentales y reportajes hechos en esas comunidades de los Apalaches y del conocido como Rust Belt o cinturón de óxido, se lo traducimos de forma literal. Los Apalaches son una cordillera, cualquiera que haya estado en Estados Unidos, en el este obviamente, habrá oído hablar de ella o incluso la ha recorrido. Una cordillera que recorre el este de Estados Unidos de norte a sur, desde Georgia hasta Maine. Trazan una diagonal paralela a la costa y bueno, no son ni especialmente elevados ni especialmente abruptos, es decir, se parecen poco a las montañas rocosas que están en el otro extremo del país. Es una cordillera ya envejecida, de origen paleozoico, y está muy desgastada. Su punto más elevado, de hecho, es el Monte Mitchell, que está en Virginia y tiene poco más de 2.000 metros. Pero vamos, esa es la excepción, la del Monte Mitchell. Los picos de los Apalaches suelen rondar los 1.000 metros de altura, más o menos. Eso los hace muy permeables, muy atravesables, y permitió en su momento que fuesen fácilmente colonizados. Son muy húmedos y el suelo suele ser fértil. Bien, pues al otro lado de los Apalaches se abre el famoso Rust Belt, o el cinturón de óxido, que está conformado por varios estados, todos en el entorno de los Grandes Lagos, donde un día se instaló buena parte de la industria estadounidense, industria de todo tipo, y que llevan estos estados pues tranquilamente 3 o 4 décadas en crisis. En algunos lugares de esta zona, crisis muy acusada, como por ejemplo, y esto es un lugar común, pero es que es así y además llama la atención, que es la ciudad de Detroit, que está en el estado de Michigan, por cierto, muy cerca de la frontera con Ohio. Detroit antaño fue la meca del automóvil y es una ciudad que pasó de 2 millones de habitantes, o casi 2 millones de habitantes, en los años 50, a unos 600.000 que tiene ahora y descendiendo. Vamos, un descalabro demográfico provocado por la crisis del automóvil. El caso de Detroit es el síntoma de una región que ha ido a menos en los últimos 50 años. Bien, en ese ambiente es en el que se crió Vance y en el que viven millones de estadounidenses que entendieron perfectamente aquel mensaje que transmite Vance en su libro, que no deja de ser un libro autobiográfico. De hecho, Ohio, el estado natal de
de Vance está a caballo. Si miramos el mapa de Estados Unidos, vemos que está a caballo entre ambos mundos. Los Apalaches cubren la parte oriental del estado, el Rust Belt cubre la parte occidental. Ohio es un estado fronterizo por el norte con Michigan, ya he dicho que Detroit está muy cerquita de la frontera con Ohio, por el oeste con Indiana y por el sur y el este con Kentucky, Pensilvania y Virginia Occidental. Muchos en esos estados se sintieron interpelados cuando leyeron el libro autobiográfico de Vance, no digamos ya cuando vieron la película, especialmente en las zonas rurales. Vieron que lo que les estaba contando Vance, que no es un libro de teoría política, ni mucho menos, es un libro autobiográfico, pero que lleva mucha teoría política incorporada, de ahí que interpelaba especialmente. Evidentemente yo, que soy madrileño, no me sentí interpelado, pero soy un ser humano y evidentemente puedo empatizar, y me ayudó a entender bastante la motivación de las gentes de esta zona. Vance estaba en las quinielas. Después de esto, no se metió en política, esperó unos años, pero una vez decidió meterse en política, ya estaba en las quinielas de los republicanos del futuro, y sobre todo en las quinielas de vicepresidenciable, cuando hace un par de años, año y medio, decidió Donald Trump presentarse de nuevo a las elecciones. Pero ojo, no estaba el primero, no era el favorito, era uno de los que aparecían en las listas. Esto a Trump le ha llevado su tiempo, ojo. Él anunció en noviembre de 2022 que se volvería a presentar. En ese momento, evidentemente, no tienes que anunciar vicepresidente, ni mucho menos. Pero cuando empezaron las primarias en Iowa en el mes de enero de este año, ya va siendo hora de que se sepa con quién vas de la mano. Puede ser que no lo digas en enero, en febrero, incluso en marzo, pero a partir de ahí ya destapas la persona que va a ir contigo. Bien, en aquel momento se pensaba que podría ser, incluso se habló también de Ron DeSantis, que es el actual gobernador de Florida y que estuvo en las primarias y se retiró rápido. Es de J.D. Vance, que estaba en esas quinielas, se pensaba que era demasiado joven. Y sobre todo, que tenía poca experiencia política. Caray, solo año y medio como senador. Él ganó las elecciones de medio término de 2022. Se eligió un puesto, una plaza de senador, un escaño de senador en las elecciones de aquel año. Los estados nada más tienen 2 senadores, sin importar la población que tengan. Y uno de ellos se renueva cada 2 años, se van renovando. Tocaba y consiguió el escaño. Se convirtió en senador, pero es muy poco tiempo. No tomó posesión de él hasta enero de 2023. Pero es que Trump llevaba meses estudiando este tema. Es decir, lleva más meses estudiando esto que el propio Vance como senador. Pues lleva, ya digo, noviembre de 2022, 1 año y 9 meses desde que anunció que se volvería a presentar a las primarias. Sabedor de que uno de sus problemas es la edad. Esto es algo que, a pesar de que tiene 78 años, pero 78 años muy bien llevados, a diferencia de lo que le sucede a Joe Biden, esto es algo que le recuerdan las encuestas continuamente. Las encuestas no que hacen a todos los estadounidenses, sino las que hacen solo a los votantes republicanos. Que la gran pega que le sacan a Donald Trump es que quizá es demasiado viejo, que tiene 78 años. Así que ha decidido elegir como compañero de fórmula a un hombre visiblemente más joven. No a un hombre de 55 ni de 60, sino a un hombre que no ha cumplido todavía ni siquiera los 40. Los cumplirá este año, pero tiene todavía 39. Trump y Vance se llevan exactamente 38 años. Uno nació en 1946, Donald Trump, y el otro nació en 1984, es decir, en plena época de Ronald Reagan. Vance, de hecho, he hecho a mirarlo por pura curiosidad. Tiene la misma edad que su hijo Eric, que nació en el último hijo de Ivana Trump, que nació en 1984. Es 7 años más joven que su hijo Donald y 3 años más joven que su hija Ivanka. Así que podemos decir que ha escogido a alguien que podría ser, desde el punto de vista cronológico, podría ser su hijo. La juventud es una de las razones por las que le ha elegido, pero solo la juventud no basta, porque hay representantes, hay senadores, gobernadores que son más o menos jóvenes, que rondan la cuarentena. El propio Ron DeSantis también es un hombre joven. Hacía falta algo más. La otra es el origen. El estilo y la retórica de Vance es similar a la de Trump. Hay una cosa que ha hecho Trump en estos últimos años, que es trumpizar el partido. Es decir, era algo llamativo en 2016 porque Trump era único, inauguraba una nueva era y costaba encontrar a alguien parecido a él dentro del Partido Republicano, pero hoy ya es bastante común.
Pero la presencia en la campaña de Vance podría ayudarle en ciertas zonas que son complicadas, concretamente en el Rust Belt y en los Apalaches, estas regiones de las que os hablaba antes. En esta zona se encuentran algunos de los estados clave, estos que se llaman, para las elecciones como pueden ser, no sé, Pensilvania, por ejemplo, o Michigan o Wisconsin. Estos 3 estados en concreto los ganó Trump en el año 2016, pero los volvió a perder en el año 2020. Pensilvania, lo veíamos en el programa del lunes, tiene 19 votos en el colegio electoral, Michigan tiene 15 y Wisconsin tiene 10 votos. Es decir, 44 votos, sumando los 3, que podrían decidir al ganador de las elecciones. A ver, no sería la primera vez que se decide el ganador de las elecciones por un conteo en el colegio electoral mínimo. Recordemos que Bush ganó las elecciones del año 2000 a Al Gore por 5 votos electorales. Y sin irnos tan lejos, que aquellas elecciones fueron un empate prácticamente perfecto, las de, acordaos lo que costó el recuento, las del año 2004, Bush ganó a John Kerry por 35 votos electorales, es decir, menos de los que suman estos 3 estados. Junto a esto, Vance ha demostrado ser un tipo de talento extraordinario para articular la agenda del trumpismo, eso que se conoce en Estados Unidos como MAGA. Es el acrónimo de Make America Great Again. Pero eso sí, lo está haciendo con mucho más orden y disciplina que el propio Trump. Es una persona también, es verdad, más culta, es una persona con más preparación académica de la que tiene Trump, que le ha costado más prosperar en la vida porque viene de realmente abajo. Ambos están en este aspecto, respecto a la agenda, la agenda política, están a favor de controles fronterizos más estrictos, de subir los aranceles de los productos que llegan del exterior, de que el Estado intervenga más en la economía, de que Estados Unidos se repliegue del escenario mundial, lo cual tendría consecuencias en ciertas zonas, como puede ser Ucrania. Tanto el uno como el otro ponen mucho menos énfasis en la tradición del Partido Republicano de, por ejemplo, apoyar el libre comercio, pedir rebajas de impuestos, abrir la economía al mundo o tener una actitud mucho más intervencionista en el plano internacional. Ayer se insistía mucho en el hecho de que hace unos años Vance criticaba a Trump. Llegó incluso a compararle con Hitler, pero eso fue hace ya suficiente tiempo como para que el tema se haya olvidado. En su momento, esto fue coincidiendo con la publicación de su libro, es decir, 2016, se describía a sí mismo como un hombre que jamás apoyaría a Donald Trump. Se filtró incluso un mensaje privado, en el que decía que se debatía entre pensar que Trump era un imbécil cínico, como Nixon, y que no sería tan malo, pero que podría llegar a ser útil, o directamente en que era el Hitler de los Estados Unidos. Desde entonces han cambiado muchas cosas en las apreciaciones de Vance, se ha transformado en uno de los defensores más entusiastas de Donald Trump. A fin de cuentas, tampoco es extraño. A ver, ¿quién dentro del Partido Republicano no ha criticado alguna vez a Trump? Sí, le costaría encontrarlo, en privado o en público. De hecho, cuando ya se estaba metido en política y se presentó para el Senado en 2022, ya en aquel entonces estaba a partir un piñón con Trump. Bueno, tanto que Trump le apoyó públicamente frente a otros candidatos en las primarias. Desde que fue elegido senador, y ahí es donde empezó su carrera política, Vance apoya a Trump en prácticamente cualquier circunstancia. Esto es el hecho, estos son los hechos. Ha dicho, por ejemplo, que no habría certificado los resultados electorales del año 2020, cosa que sí hizo Mike Pence, en el caso de él haber sido vicepresidente. Como a su jefe le gustan mucho las redes sociales, pasa buena parte de su tiempo en las redes sociales. Bueno, hace solo 3 días dejó por escrito, ahí lo tenemos, que la retórica de la campaña de Biden ha llevado directamente al intento de asesinato de Donald Trump. Esto, ojo, antes de que se supiese nada, absolutamente nada, sobre el tirador. De hecho, Steve Bannon, bien conocido, antiguo asesor de Donald Trump, asesor áulico, dijo el mes pasado que Trump era un moderado del movimiento MAGA, frente a otros como el propio Vance. Pero vamos, por lo demás, políticamente no sabemos mucho de él, ya que solo lleva 1 año y medio en política activa. Sabemos que, por lo que ha podido verse de él en el Senado, sabemos que en política exterior es aislacionista, sabemos que apoya a Israel, pero, por ejemplo, con Taiwán es mucho más ambivalente.
Ha dejado claro su desprecio por Ucrania. Antes de que Rusia invadiese Ucrania, llegó a decir que no le importaba nada lo que le pasase a Ucrania. Y en cierta ocasión calificó de grotesca una visita que había hecho al Congreso Volodymyr Zelensky. Poco más se puede decir de él, esa es la verdad, porque un senador no gobierna. Todo lo más que hace es apoyar tal o cual ley y hacer algunas declaraciones. Pero claro, es que hay 100 senadores, por lo que todo lo que digan suele importar a poca gente más allá de su propio estado, si es que importa algo en su propio estado. Si se convierte en vicepresidente no tendrá poder alguno. La figura del vicepresidente es más simbólica y protocolaria que otra cosa. Está ahí, en esencia, para sustituir al presidente en el caso de que muera o quede incapacitado. Aparte de eso, actúa como representante del presidente, una especie de delegado suyo, personal, y lo que es más importante, como enlace con el Congreso. Como vicepresidente preside el Senado, pero solo puede votar en el caso de que haya empate, para deshacer ese empate. Esa calidad de enlace con el Congreso ha hecho que muchos candidatos a vicepresidente hayan sido elegidos por estar bien relacionados en las cámaras. Pues gente como Nixon con Eisenhower, o Johnson con Kennedy, o Walter Mondale con Carter, o Dick Cheney con Bush. Bueno, el propio Biden, que caray, que antes de ser vicepresidente pasó 40 años como senador. Vance no ha sido elegido definitivamente por sus relaciones con el Congreso, porque allí lleva muy poco tiempo y además tiene muy poco peso. Es un recién llegado. Pero eso sí, de aquí en adelante podría pasar en Washington más tiempo del que creemos o del que se piensa, porque su estrella brilla por todo lo alto en estos momentos. Si había alguien que podía convertir lo que se conoce como trumpismo, que ya digo, en Estados Unidos se llama movimiento MAGA, es convertir eso en una corriente dentro del partido, una corriente que sobreviva a su fundador, ese alguien es J.D. Vance. No le demos más vueltas. Si Trump consigue ganar las elecciones, no podrá ya presentarse a las de 2028. Para entonces, su vicepresidente podría plantearse sucederle. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Arturo, que es de Ciudad de México y que nos habla del atentado a Donald Trump. Arturo lo interpreta como un atentado de falsa bandera orquestado por el propio Trump. En mi opinión, esto fue una operación de falsa bandera, es decir, él lo orquestó para poder obtener la lástima del electorado estadounidense. Sabe muy bien que existe la posibilidad, ahora ya no, pero antes del atentado, de que pudiese perder. Y me imagino que hizo esto para poder asegurarse la victoria. Tú sabes cómo son los políticos, especialmente este individuo, que estamos hablando del primer presidente que será sentenciado, es decir, que fue enjuiciado, encontrado culpable y solo falta ser sentenciado, y logró que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le otorgara algo llamado inmunidad presidencial. Y quiere extender esa inmunidad presidencial a todas sus acciones de que se le acusan. Desde acoso sexual y de todo lo demás de que ha hecho este individuo tan desagradable, por no decir asqueroso. Entonces, como puedes ver, esta es una operación de falsa bandera y pues tuvieron 4 años para poder planear todo esto. Quieren hacerse del gobierno y quieren convertir a Estados Unidos en una especie de estado fascista, o sabrá Dios qué. Pero tú sabes muy bien que es lo sé porque eres buen periodista y sabes muy bien que esto es pura falsa bandera.
Si de veras hubieran querido matar a este hombre, lo habrían matado. No solo lo hubieran herido en la oreja. En otras palabras, no es un estúpido. Lo único que quiere es la lástima y el apoyo del electorado indeciso. No es un estúpido, es un delincuente. Bueno, quizás sea un estúpido en algunas cosas, como ser presidente, pero para montar todo este espectáculo, pues no. Al menos, bueno, también tiene ayuda el hombre, tiene un séquito de personas que no son nada tontas. Pero bueno, lamentablemente con este incidente, o dado este incidente, el hombre pues ya aseguró su victoria en las elecciones presidenciales. No hay nada mejor que un atentado contra un presidente de los Estados Unidos para obtener, como te dije, el apoyo y la lástima, la conmiseración, la empatía, llámala como quieras, del electorado indeciso o de cualquier electorado, hasta de demócratas. Ya ves lo que Nancy Pelosi dijo, que es algo inaceptable lo que le pasó. Estamos hablando de la presidenta de la Cámara de Representantes, demócrata, acerrísima enemiga de este individuo. Entonces, como puedes ver, ya se perdió toda esperanza de que el presidente Biden, o inclusive de que se le permita a Kamala Harris, quien yo personalmente quisiera que se le permitiera competir contra este individuo, porque estoy seguro que podría derrotarlo. Es la clase de persona que el país necesita como presidenta, o bueno, presidenta. Es joven, inteligente, y sería la primera mujer de color, o afroestadounidense, pues, en ser electa. Eso sería magnífico. Podría, no sé, su vicepresidente, su compañero o compañera de campaña podría ser quizá un hispano. Entonces, pues imagínate eso para nuestra comunidad. O sea, estoy hablando de la comunidad hispanoamericana del mundo. Sería magnífico. O sea, llegaríamos a la vicepresidencia de los Estados Unidos. ¿Quién diría? ¿Quién lo diría, no? Pero bueno, te digo esto como alguien que llegó a vivir en Estados Unidos por buen tiempo. Estudié allá, hablo el idioma y bueno, sé cómo piensan, créeme. No he viajado por todo el país, pero bueno, no es necesario. Conozco lo suficiente para saber que todo esto es un teatro. Lo he dicho aquí muchas veces, Arturo, correlación no es equivalente a causalidad. Que a Trump le haya venido bien el intento de asesinato desde el punto de vista electoral no significa que él haya organizado ese atentado. Pero bueno, vayamos a los hechos, es decir, a lo que está documentado sobre el terreno. Enumerémoslos. 1. No se conoce relación alguna del tirador, Thomas Matthew Crooks, con el entorno de Trump. De hecho, no se le conoce relación con nadie que no sea su familia y sus vecinos y sus compañeros de clase. 2. El tirador, Crooks, era aficionado a las armas, eso sí se sabe, como millones de personas en Estados Unidos, y tenía problemas para relacionarse con los demás. Al parecer fue objeto de acoso escolar y su vida, por lo poco que sabemos de ella, pues era solitaria. Es decir, un perfil acorde con lo que suelen ser los tiradores solitarios, estos que se presentan en un centro comercial o en una escuela. 3. Llegó al mitin por sus propios medios, vivía una hora conduciendo el mitin,
y se encaramó sobre ese tejado y abrió fuego con un rifle. No se le conoce nada más. No se sabe que hubiera estado en tal o en cual sitio o que hubiera tenido una reunión, por ahora al menos. Es decir, fue de su casa al mitin, allí se subió al tejado y disparó. Una vez que estaba encima del tejado, y esta sería el cuarto hecho, disparó 8 tiros, de los cuales uno pasó rozando la oreja de Trump. Bueno, tan rozando que le hizo sangre. Vamos, que Trump, como decía ayer, salvó la vida por 1 centímetro. Bien, esto es lo que sabemos a ciencia cierta. Y no invita a pensar lo que sabemos a ciencia cierta que estuviese disparando por encargo. Ojo, ni de Trump, ni de los enemigos de Trump. Si se lo hubieran encargado sus enemigos, seguramente no habría fallado. Falló porque era un tirador inexperto y apenas tuvo tiempo de preparar los disparos. Empezó a disparar 6 minutos después de que Trump empezase a hablar. Estaba muy expuesto, también es verdad. Si hubiese sido un sicario encargado, un profesional, las posibilidades de fallar desde una distancia tan corta eran muy pequeñas. En el caso de que hubiese sido un sicario por encargo del propio Trump, como tú sugieres, al último lugar al que habría disparado sería la cabeza. Por una razón simple de entender. Ahí basta con 1 centímetro para quitarte de en medio. Hubiese disparado al tronco, donde el margen de error es mucho mayor y además Trump hubiera podido ponerse un chaleco salvavidas antes, un chaleco antibalas de estos para evitar que le matase. Así que la tesis de que esto es un atentado de falsa bandera, yo sinceramente, Arturo, no termino de verla. Ojo, no termino de verla ni por un lado ni por el otro. En el caso de que aparezca nueva información, pues sabremos más de las motivaciones de este chico y de si había alguien detrás de él. Pero esa información no ha aparecido, al menos por ahora. De hecho, leí ayer que la policía ha examinado sus mensajes en el teléfono, etcétera, y no terminan de encontrar nada. No saben exactamente qué es lo que ha pasado. Igual si tienen una pista no la han revelado a la prensa. Pero con lo que sabemos ahora, cuesta pensar que esto fuese un atentado de encargo. Bien, seguimos con Camilo, que es un colombiano que vive en Francia y que nos habla del estado de París unos días antes de que den comienzo a los Juegos Olímpicos. Camilo sabe bien de lo que habla porque es voluntario de los Juegos. Y te envío esta nota de voz con respecto al audio que había enviado John el fin de semana en la contrarréplica que hablaba sobre el estado de París un año antes de los Juegos Olímpicos. Como mencionaba, yo vivo hace algunos años en París y para esta época, pues para esta oportunidad, pues decidí inscribirme como voluntario justamente en los Juegos Olímpicos y quisiera darte mi opinión sobre lo que he visto, cómo se ha manejado desde el tema de la organización, según lo que he podido ver. Voilà. Principalmente creo que el audio que nos había enviado John en su época mostraba una realidad existente. El estado de París es verdad que no es el mejor o no ha sido el mejor, pero en cosas yo resalto también tanto lo positivo como lo negativo. Quisiera empezar hablando por lo positivo. Se han mejorado muchos aspectos de la parte de la limpieza. La ciudad se ha tratado de mejorar en cuanto a eso. Obviamente hay muchos sectores que aún huelen mal, es verdad, no es un mito. En cuanto a la organización general de los Juegos Olímpicos, están muy atrasados. Toda la organización se ha visto envuelta en muchas cosas como problemas por organización de tiempo. Hubo casos como que alguien dejó una maleta en el tren en Gare de Lyon, en Gare du Nord, y esa maleta fue robada y esa maleta tenía una memoria USB con toda la información de los Juegos Olímpicos en cuanto a seguridad. Y bueno, les ha tocado cambiar muchas cosas porque creo que obviamente ninguna ciudad está preparada, ya básicamente París va a ser la única ciudad en el mundo que va a poder tener los Juegos Olímpicos por tercera vez. Y justamente hace que uno crea que París está preparada, pero no. Muchas cosas que se hacen como a las carreras. Yo participo como en la parte de acreditaciones, entonces ya justamente todas las medias que llegan, todos los periodistas y demás. Y en ese aspecto me he dado cuenta que muchas cosas se han ido trazando. Entonces,
hemos tenido que tener formaciones muy a último minuto. am, y se nota como la carrera es contra el tiempo. Una de las cosas que ha sido súper polémica en París es el trato con las personas sin hogar, que son personas que vienen, generalmente son inmigrantes ilegales, que, que justamente se quedan a vivir en las calles de París. Eh, Ha habido una política de gobierno desde la alcaldía fa- también yo creo que también desde el gobierno y desde la alcaldía para limpiar la imagen de París en ese aspecto. Am, Han decidido, por ejemplo, llevar a estas personas en buses a ciudades cercanas y les prometen quedarse allá un tiempo, y- pero pues no les dan una solución clara o efectiva. Existe esa polémica. Actualmente para los Juegos Olímpicos la ciudad se trató de organizar como está la asociación que lleva los Juegos Olímpicos, que es París 2024, y está la asociación de la ciudad de París. Entonces, como que se dividieron las cargas, pero lo cual hace que a veces lo he visto por lo que yo trabajo estoy como voluntario, visto como que tienes cosas que contradicen lo uno o lo otro. Hay uniformes de esto, hay uniformes de lo otro, hay accesos a ciertos lugares que con esta acreditación, con la otra, demás. En cuanto al aspecto de seguridad, es verdad que en la ciudad siempre han habido pickpockets, eso no es innegable. Sin embargo, es verdad que el aspecto de antiterrorista se ha incrementado, hay mucho control. Am, Se ven básicamente las patrullas, por ejemplo, ayer y hoy, el 14 y el 15 de julio, am, mucha patrulla de la policía porque desplegaron alrededor de 14.000 o 15.000 hombres para guardar la seguridad. Y tú ves a los soldados muy bien armados, lo cual pues genera confianza y desconfianza al mismo tiempo porque em, no sabes en qué si puede pasar un evento de este estilo, como lo del Bataclan o algo así hace algunos años. Am, y en general todos los aspectos que podía seguir hablando, pues yo siento que hay problemas de todo. La principal, em, diría, el reto principal sería el tiempo. Ya los juegos ya van a empezar el 26. Hay cosas como que todavía no están muy definidas. Pero creo que la ciudad también ha mejorado muchos aspectos. Están colocando tribunas por todo el río, desde Gare d'Austerlitz hasta justamente la Torre Eiffel, lo cual también es un poco como que restringe a las personas para que no puedan ver. Ponen como vallas y ponen plásticos sobre las vallas, entonces las personas no podrán ni ver a menos de que tengan su entrada. Están tratando de llevar todo en detalle, pero pues es unas Olimpiadas y como yo mencionaba, no es fácil para una ciudad generar tanto. Se espera alrededor de 15.000 personas más por seguridad. Em, Muchas de ellas estarán alojadas en lugares como la Cité Universitaire, las ciudades, o sea, las residencias estudiantiles. Y bueno, han habido controversias con eso porque los estudiantes han sido retirados de sus campus, de sus alojamientos durante el verano, eh, con unas simplemente promesas inviables de alojamiento. Entonces, el estudiante no tiene dónde quedarse durante el verano. Y bueno, creo que me he extendido un poco, pero quería un poco mencionar todos estos temas. Me parece coherente, me parece importante como que se sepa que no solo está lo negativo, también hay un esfuerzo
de parte de la ciudad. Y voilà, eso es todo, Fernando. Muchas gracias y soy muy fan de la Contra. Muchas gracias a ti, Camilo, por la información que nos has dado de primera mano y sobre todo tan equilibrada. Organizar unas Olimpiadas es siempre un dolor de cabeza para el gobierno del país en el que se celebran y para las autoridades municipales. Eso no importa la ciudad o el país en el que se celebren. Siempre y en toda circunstancia es un dolor de cabeza y un gasto inmenso. De hecho, estas Olimpiadas de 2024 fueron un empeño del entonces presidente François Hollande y de la alcaldesa Anne Hidalgo, que es alcaldesa desde el año 2014. París quería celebrarlas para allí, quería que se celebrasen las del año 2024 para conmemorar el centenario de los Juegos Olímpicos que ya se celebraron en París en el año 1924. Tenía un competidor duro, que era Los Ángeles, así que al final llegaron a un acuerdo para que las Olimpiadas del año 24 se celebrasen en París y las del año 28 en Los Ángeles. Ya desde el principio se supo que era un desafío de primer orden, empezando por el gasto descomunal que iban a ocasionar y terminando por todo lo relativo a la seguridad. París sabe que se llegó a ese acuerdo, sabe que van a celebrar, se lo encargaron en el año 2017, que iban a celebrar estos Juegos. Es decir, aquellos años en los que hubo una cadena de atentados islamistas en toda Europa, pero especialmente en Francia. Bataclan o Charlie Hebdo fueron en 2015. Y a partir de ahí pues tenemos otras historias como por ejemplo la de Niza, que es del año 2016, que estaba todo muy reciente. Respecto al gasto entre unas cosas y otras, hasta la fecha han tenido un coste de unos 8.000 millones de euros, que estos son algo así como 2.000 millones más de lo previsto. No tienen muy claro en París que eso se vaya a recuperar alguna vez. Ojo, esto no es nada nuevo, ¿eh? Este es el temor de todas las ciudades que organizan Juegos Olímpicos. Pero no aprenden, porque cada vez que el Comité Olímpico Internacional tiene que elegir una ciudad para celebrar unos Juegos Olímpicos sobran candidatos, o han sobrado hasta la fecha, por lo menos. Madrid, de hecho, lo intentó varias veces, hasta que ya afortunadamente se dieron por vencidos los sucesivos alcaldes y presidentes de la Comunidad de Madrid que querían traerse las Olimpiadas aquí. Celebrar unos Juegos es tan costoso para una ciudad que ahora hasta se convocan referéndums en las ciudades para ver si continúan adelante con la candidatura. Estas de 2024, unas de las ciudades candidatas era Hamburgo, en Alemania, pero como había muchas protestas, decidieron celebrar un referéndum y los hamburgueses votaron en contra. En Roma, que también era candidata, los romanos estaban mayoritariamente en contra. Lo dejaron, cancelaron la candidatura. Lo mismo sucedió en Budapest o en Boston. El resultado fue que solo quedaron 2 candidatos, Los Ángeles y París, que decidieron pactar entre ellos repartirse los Juegos Olímpicos de esta década. No por nada, sino porque para 2028 ya solo tenían Los Ángeles como candidato. Es muchísimo lo que exigen unos Juegos Olímpicos y aunque vienen muy bien a los políticos locales y nacionales, someten a una presión de gasto a los habitantes de esa ciudad y también a los del resto del país que muchos no ven presión de gasto e incomodidades de todo tipo, que muchos no ven que eso tenga contraprestación en forma de venta de entradas, de patrocinios o de turismo. Es además mucho lo que se juega a la ciudad, porque si todo sale bien, nadie celebra nada, es conforme a lo previsto. Pues sí, hemos celebrado los Juegos Olímpicos, todo ha salido bien y los atletas del país han conseguido ganar muchas medallas. Fantástico, aplaudimos y todos felices, pero era lo previsible, ¿no? Pero claro, en el caso de que haya problemas, atentado terrorista, por ejemplo, o se colapse el sistema de transporte público, o haya simplemente un accidente con un tren, una cosa así, es decir, que algo falla, algo gordo falla, no digamos ya si hay víctimas mortales, la ciudad queda completamente expuesta, al gobierno también, y seguramente maldita. Bien, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de los fallos de seguridad del servicio secreto en el atentado a Trump. Tomás Mateo fue un traidor con la mala suerte que suele acompañar a la impericia y la buena suerte que suele acompañar a lo repentino. El servicio secreto supo anular al tirador y hacerle pagar con su vida su acción, pero fue incapaz de evitarla. Tras las pertinentes explicaciones y probables dimisiones, habrá que concluir que Donaldo ha tenido fortuna, porque entre sus desafectos hay homicidas con velidades de mártir y solo ha caído uno. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 17 de julio, mañana 18, y estaré de vuelta. Hasta mañana.